Vamos con nuestra primera entrevista. Valentina Zárate es la subcontralora general del Estado que ayer ha presentado su renuncia y ha sido días difíciles. La semana pasada su oficina fue allanada por la Fiscalía General del Estado. Varias cosas, doctora, buenos días, gracias por acompañarnos. Primero, ¿por qué deja la Contraloría después de una carrera? No es que ha estado 2 meses al frente de la Contraloría, como estuvo, sino que usted hizo una carrera desde 2004, si no me equivoco, dentro de la institución. Buen día. Buenos días, Milton. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Sí, efectivamente, es una carrera, es una larga trayectoria la que yo he tenido en Contraloría. Inició, como he manifestado en varias ocasiones, con una pasantía en el año 2004. A partir de eso, luego de ganar un concurso de méritos, fui ascendiendo y he llegado a ocupar cargos de nivel jerárquico superior, como el que actualmente ocupo al frente de la subcontraloría. Justamente esa trayectoria, este pasar del tiempo en la institución, me hizo reflexionar profundamente antes de tomar esta decisión. Y es que temo que una serie de eventos exógenos que circundan a la institución, eventos que no están bajo control ni de la institución ni de quien suscribe, pueden empañar justamente una carrera legítima, una carrera honesta que ha venido desarrollando la institución. Es por eso que luego de un proceso reflexivo profundo he tomado una decisión, que es dar un paso de costado por el bien de la institución, porque inclusive así los órganos del poder público podrían tomar decisiones respecto de su conducción legítima. En su carta dice usted que se viven momentos tensos que impiden y limitan el cumplimiento de mis altas responsabilidades y el hecho de quedarme en condiciones tan complejas como las que atraviesa la Contraloría podrían empañar mi legítima capacidad técnica de trabajar por el país. ¿Qué pasó para que usted piense esto hoy o para que usted lo tome como un detonante después de 2 meses cuando Pablo Celi fue a prisión y usted asumió la Contraloría subrogante? Sí, hace 2 meses cuando sucedieron esos eventos, la vida me encontró siendo subcontralora y creo que asumí esa responsabilidad pensando que debía alguien estar al frente de la institución, hacerse cargo de sus riendas y de su conducción. Es una institución a la que yo aprecio y valoro muchísimo y estoy convencida de su necesidad para el desarrollo de la democracia sana en el país. Sin embargo, en el último tiempo he sentido que hay una serie de condiciones internas y externas que limitan precisamente lo que usted refiere, Milton, esta capacidad técnica, esta intención legítima que yo he tenido de servir a la institución. Creo que está atravesada por muchísimas complejidades y que es necesario buscar y promover un cambio profundo en esta institución. Otra vez, ¿qué pasó en estos 2 meses para que usted decida? Me acaba de decir, doctora, que era muy importante que alguien se haga cargo de la Contraloría en esta ausencia del Contralor titular, y hoy la Contraloría con su renuncia queda en acefalía. Bueno, Milton, no hay un hecho en concreto, no hay, como podría pensarse, quizás un detonante para que yo haya tomado esta decisión. Me parece importante aclarar que cuando estuve durante estos 2 meses al frente de la institución de manera subrogante, se tomaron algunas decisiones tendientes al mejoramiento de la institución. Decisiones técnicas, decisiones normativas que permiten ajustar y mejorar sus procesos. Creo que para poder consolidar un cambio en la vida en general o en una institución, se necesita hacer primero una suerte de mea culpa institucional. Y en este caso, al yo ser justamente una funcionaria de carrera, puedo palpar algunas deficiencias técnicas, administrativas, que podrían haberse mejorado. En este sentido, al frente de la institución, yo procuré dar pasos para llegar a eso. Como le digo, esto no es un hecho únicamente, no es un hecho aislado. Me parece que es una serie de circunstancias que me hicieron reflexionar para yo poder tomar esta decisión. Finalmente, como también expresé en mi carta,
siento que este enjambre de variables, de tanta incertidumbre alrededor de la institución, podría empañar mi carrera, podría empañar mis legítimas intenciones de servir, de continuar al frente de la institución o continuar en una carrera administrativa que ha sido legítima. Bien, amigos, 7:19, estamos dialogando con Valentina Zárate, ex contralora subrogante. Valentina, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Y bueno, hay algo muy preocupante que sucedió unos días atrás, y es que usted remitió un informe de algunas páginas, un extenso informe a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, y en este expediente indicó que entre el 2007 y el 2021, el ente de control, es decir, la Contraloría, determinó que se han desvanecido 4.170 glosas por más de 844 millones de dólares, en su mayoría relacionadas a Petroecuador. ¿Qué pasó con esta denuncia? Y esta quizás podría ser una de las razones de su salida. ¿Hay alguien que le incomodó esta información que usted denunció? Buenos días, Verónica. Efectivamente, tras un pedido del presidente de la Comisión de Fiscalización sobre la base de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se requirió esta información a Contraloría, y Contraloría, como no podía ser de otro modo, cumpliendo el principio de transparencia y acceso a la información y la obligación de revelar los datos que sean requeridos por la Asamblea, entregó esta información. Sin embargo, yo quisiera hacer una aclaración. La información que se remite a la Asamblea es una información que está en macro. Yo no podría referirme al monto total de desvanecimientos, pues como le digo, se remitió una información amplia en Excel, y me imagino que los cálculos se hicieron directamente en esa instancia. No sé si es que a alguien le incomodó o no la remisión de la información de la Asamblea, pero a mí como funcionaria pública me corresponde observar la Constitución y las normas. ¿Y qué es lo que dicen respecto al acceso y transparencia de información? Que tiene que ser remitida cuando sea requerida por la autoridad competente. En este caso... La pregunta aquí sería, doctora, no a quién incomodó, sino a quién no incomodó esa información, que además fue manejada por el presidente de la Comisión de Fiscalización a un nivel de escándalo gigante, que incluso llega a dar nuevas pistas o posibilidades del incendio de Contraloría de octubre del 2019. Es decir, un montón de cosas que seguramente tienen a más de uno preocupado, asustado y enojado. Sí, bueno, no me puedo referir en cuanto al manejo de información en la Asamblea. Nosotros cuando trasladamos, Contraloría cuando trasladó esta información, se la trasladó en las partes pertinentes, de acuerdo al reglamento de información clasificada, se trasladó la reserva de la información, precisamente porque en muchos de estos datos constan información de carácter personal. Es así como se remitió la información a la Asamblea. Respecto a una posible conexión del cúmulo de información y datos que reposan ahora en la Asamblea con el incendio, yo no me puedo pronunciar. Hay sobre eso una investigación penal en curso. Fiscalía continúa haciendo investigaciones y hasta el día de hoy no se tienen sancionados con sentencia ejecutoriada que nos digan quiénes son los autores, cómplices, encubridores de este delito. Entonces, mal haría yo en pronunciarme sobre eso. Sí, pero doctora, han pasado 14 años de dos administraciones con dos contralores que están, el uno prófugo y el otro preso, y acusados más o menos de los mismos delitos. ¿Qué pasa en la Contraloría? Usted ha trabajado más de ese tiempo en diferentes cargos dentro de la institución. La corrupción que se ha descubierto en la Contraloría, que tiene que ser obviamente probada en el caso de Pablo Celi por la justicia y en el caso de Poli ya probada por la justicia porque hay una sentencia. ¿La Contraloría ha sido un nido de corrupción? Mire, Milton, para responder a esta pregunta voy a emular una frase de un famoso libro, y es que hay un fantasma que ronda el Ecuador. Ese fantasma es la corrupción. No es solamente la Contraloría, porque creo que en este momento nosotros debemos ver todo el bosque y no solo el árbol. Sí, ahora se habla mucho de Contraloría, pero la crisis institucional que se vive
en este organismo, da cuenta de algo mucho más profundo y mucho más preocupante, y es que la sociedad en su conjunto tiene graves problemas con respecto a una cultura ética de valores, a quizás haber dejado de lado virtudes cívicas que se requieren para tener una vida correcta en sociedad. Entonces me parece que esto trasciende inclusive la institución. Ahora, parecería que es muy fácil glosar y desvanecer glosas. Parece que ha sido un modus operandi. Se presta mucho el tema de las glosas para poder cometer actos de corrupción, de sobornos. Mire, Milton, ¿qué es una glosa? Una glosa es una presunción de responsabilidad civil. Es una presunción porque el administrado, como cualquier ciudadano, tiene que gozar de las garantías del debido proceso para poder defenderse ante la institución o ante cualquier organismo. ¿Cómo inicia el proceso? El proceso inicia con una acción de control que desemboca en un informe aprobado. Este informe aprobado de auditoría contiene hallazgos y conclusiones, no contiene responsabilidades. Este informe es trasladado a la Dirección de Predeterminaciones, en donde se hace una valoración jurídica de las conclusiones y hallazgos de los auditores para determinar que, si es que hay una presunción de responsabilidad civil, administrativa u orden de reintegro. Una glosa es una parte de tantas responsabilidades que Contraloría podría llegar a predeterminar. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que la Dirección de Predeterminaciones hace esta valoración, este estudio, emite un oficio, se llama un oficio de predeterminación, que es notificado a los ciudadanos. ¿Para qué? Para que en 30, 60 o 90 días, conforme lo señala la ley orgánica de la Contraloría, puede ejercer su derecho de defensa. ¿Qué es lo que puede hacer? Presentar descargos, presentar nueva documentación que a lo mejor no pudo alcanzar a conseguir durante la acción de control y presentar argumentos y criterios técnicos que permitan valorar en la Contraloría tanto las acusaciones, por así decir, que constan en el oficio de predeterminación, cuanto la respuesta de los auditados. ¿Qué es lo que ocurre en muchos casos? Una vez que este expediente se ha formado, es remitido a la Dirección de Responsabilidades, que es la dirección en donde se emite el acto administrativo. Ahí sí se emite una resolución, considerando la motivación que debe existir y las pruebas de cargo y de descargo. Muchas veces los auditados, los administrados, presentan pruebas nuevas y hacen ver que la institución quizás incurrió en un error durante la fase de auditoría, que puede ser por ahí hubo una violación al debido proceso, a lo mejor alguien no fue notificado. Por lo tanto, en la Dirección de Responsabilidades se tienen que tomar decisiones. No se pueden vulnerar los derechos de los administrados. ¿Qué es lo que sucede en este ejemplo que yo le acabo de dar? No se confirma la responsabilidad, es decir, se desvanece. Esta palabra que últimamente está tan prejuiciada, pero es la forma de decir que se ratifica el estado de inocencia de la persona, así como se hace en las sentencias de la función judicial. No siempre Contraloría puede confirmar, Milton, porque una glosa no es una sentencia firme. Una glosa es una presunción de responsabilidad que tiene que pasar por un proceso técnico posterior para poder desembocar en una confirmación vía resolución o acto administrativo. Según los datos, las glosas desvanecidas desde el 2007 hasta el 21 fueron básicamente en Petroecuador, digamos, mayormente en Petroecuador, 122 millones en glosas, en Narcotel 115 millones, en la Dirección de Salud del Lago Agrio 94 millones. Ahora me acuerdo todo lo que pasó durante la cuarentena, cuando inició la pandemia, de todas las investigaciones que abrió Contraloría por el tema de compra de insumos médicos por parte de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados. Y aquí hay otro tema que es importante, las órdenes de trabajo que se cancelaron. ¿Por qué se cancelan tantas órdenes? 583 órdenes en 347 instituciones públicas. Sí, con respecto a la primera parte de su pregunta, efectivamente, durante la pandemia, además de tener una crisis de salud tan palpable como la que se vivió, vimos una crisis nuevamente de valores. Y es que las instituciones que estaban llamadas a ser
frente a la pandemia se sucedieron escándalos enormes de corrupción. Es ahí que Contraloría y otros órganos de la administración pública debieron actuar. Durante la pandemia, Contraloría utilizó prácticamente todo su contingente en condiciones de aislamiento para poder controlar, auditar, fiscalizar estos procesos. Debo comentar, Milton, que inclusive, lamentablemente, muchos compañeros auditores, funcionarios de Contraloría, perdieron la vida también por COVID-19 durante el ejercicio de estas funciones. Fruto de las investigaciones que hizo Contraloría, se emitieron una serie de informes con indicios de responsabilidad penal que, en el marco de las competencias constitucionales, fueron remitidas a la Fiscalía General del Estado. Cuando se emite un informe con indicios, un IRP, como se lo llama, Contraloría llega hasta un punto y esto tiene que ser trasladado a Fiscalía para que, conforme señala la Constitución, de acuerdo a sus facultades privativas, pueda ejercer las investigaciones que considere, pero ya en ese ámbito. Creo que durante la pandemia el trabajo de Contraloría fue oportuno y se vieron algunos frutos de este trabajo. Con respecto a las órdenes de trabajo, hay una serie de hechos que pueden llevar a cancelar una orden de trabajo. Le doy un ejemplo. En muchas instituciones del Estado, justamente para entorpecer las labores de control, no se entrega información. No se entrega información a Contraloría o se dan algunas prácticas quizás cuestionables para impedir que se desarrolle el trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Las órdenes de trabajo tienen un tiempo. El trabajo tiene que realizarse dentro de ese lapso. Si es que en este ejemplo que le doy, Milton, por ejemplo, se han dado algunos hechos que han impedido la labor de control y está Contraloría casi llegando al tiempo de la orden de trabajo, entonces una práctica, de acuerdo a las, vaya la redundancia, buenas prácticas internacionales, es cancelar la orden de trabajo para, con la información que ya se ha recabado, volver a lanzar el examen, esta vez puede llegar a buen término. Con respecto al número de órdenes de trabajo canceladas, me parece que hace falta quizás otra parte, y es, sí, efectivamente, se cancelaron órdenes de trabajo, esa información también fue remitida a la Asamblea General, pero de esas órdenes de trabajo, muchas fueron vueltas a lanzar, fueron vueltas a emitir. Entonces, creería que hay que siempre tomar con pinzas un poco los datos y la información, porque de ese universo de órdenes de trabajo canceladas, seguramente muchas fueron nuevamente emitidas y los exámenes desarrollados y los informes aprobados. Ahora, Valentina, y quisiera preguntarle qué debería pasar en la Contraloría, cómo debería investigarse esto, tras esta denuncia que es grave. Se desvanecen glosas por millones de dólares, ya no decimos el monto, y bueno, lo peor es que parte de estos documentos no se pueden entregar porque se quemaron en el 5º piso de la Contraloría. ¿Qué debería pasar con esto? En este momento, Contraloría se encuentra haciendo un detalle de la información. Se cuenta con un inventario sobre los expedientes que sufrieron afectaciones durante el precance y se están analizando jurídicamente varios aspectos para poder tomar decisiones con respecto a este grupo de expedientes. Sin embargo, y sí, comparto con usted, Verónica, la preocupación. Yo también quisiera conocer algún día qué es lo que pasó con el incendio de la Contraloría. A mí me parece que en una sociedad democrática incendiar una institución del Estado trae consecuencias muy serias. Como le decía, estas investigaciones siguen en curso y esperemos que Fiscalía pueda llegar a buen término para determinar quién estuvo detrás de este acto vandálico, ¿no? ¿Qué pasó con los documentos que usted manejaba en ese tiempo en la Contraloría? ¿Qué pasó con su oficina durante el incendio? Durante el incendio yo serví en la institución como secretaria general. Secretaría general consta de varias áreas. El área de cauciones, el área de documentación y archivo, con los balcones de servicio, ventanillas donde se receptaban los documentos, se receptan documentos, el área de archivo general
y la Secretaría General propiamente dicha, en donde se gestionan y tramitan los documentos del despacho del Contralor. Secretaría General, en todas sus áreas, las que le acabo de referir, fue atacada directamente y tuvo una afectación en todas sus áreas, a pesar de que físicamente no estaban ubicadas todas juntas, ¿no? Sin embargo, la información de Secretaría General, el archivo general de la institución, estuvo a buen recaudo. No se perdió nada. No. Tan solo documentos de despacho del día, que a veces tienen que despacharse el siguiente día, pero nada que lamentar, todo se restituyó. ¿Usted sospecha de alguien? ¿Qué cree que pasó usted? ¿Fue un incendio por la protesta? ¿Fue premeditado? Si fue hecho a propósito, ¿quién cree que fue? Mire, Milton, es muy complicada la situación. Por mis funciones yo tuve acceso a la información del Cuerpo de Bomberos y lo que detallan los expertos en la materia es que el incendio fue provocado, que personas externas de la institución ingresaron a las oficinas y, dice el informe, con bombas Molotov o líquidos inflamables, prendieron fuego a ciertas áreas o hicieron piras de documentos que también fueron incendiados. Esto es lo que refiere el informe del Cuerpo de Bomberos. Y sí, es un informe que en su momento, cuando fue analizado y estudiado por Contraloría, nos dejó muy sorprendidos a todos, pues habla de una acción premeditada, pero que, como dije anteriormente... Alguien que conocía lo que iba a hacer, que sabía a dónde tenía que ir a quemar. Pues parecería ser, porque no fue todo el edificio en su conjunto, por suerte, hubiese sido una tragedia descomunal, pero sí áreas estratégicas de la institución, áreas que manejan información delicada, áreas que manejan información que está bajo investigación, como le comentaba, justamente en este proceso de estudio y análisis de descargos de los administrados antes de emitir el acto administrativo, es la unidad de responsabilidades. Esta es una de las áreas que también fue afectada en su conjunto en el incendio. Moreno dice que fueron los correístas dicen que fue Moreno, y ahora la tercera versión es que a lo mejor este grupo de delincuencia organizada que estaría, según el presidente de la Comisión de Fiscalización encabezada por Pablo Celi, podría haber sido o sea, hay como 3 versiones diferentes. Sí, hay muchas versiones, se especula mucho sobre eso. Yo espero que se aclaren los hechos, porque creo que Contraloría y sus funcionarios merecen conocer qué es lo que sucedió con sus instalaciones. Allá en su oficina la semana pasada, la investigan por usurpación de funciones, si no me equivoco. ¿Y eso qué cree? ¿De dónde salió? Mire, Milton, es bastante curioso este caso, porque el allanamiento se da por una llamada anónima que hacen, cito textualmente, un ciudadano que se hace llamar Roberto, quien se dirigió al teléfono 1-800 delitos de la Policía Nacional y dice que yo estaría presuntamente usurpando funciones y que solicita que se investigue mi contrato de trabajo. Este solo hecho bastó para que Fiscalía solicite a la Corte Nacional de Justicia la autorización para llevar a cabo esta diligencia y para que, por su parte, el juez de la Corte Nacional de Justicia autorice este procedimiento que, según la normativa legal y la teoría, debería ser extraordinario. Pero así de simple, una llamada de un ciudadano X ¿quién es Roberto? Se sabe que Roberto es alguien que tiene algún tipo de credibilidad, de prueba, no sé. La información de la que yo dispongo es la providencia de la Corte Nacional con la que se autoriza el allanamiento. En este documento es en donde se debería detallar la motivación
por lo cual la Corte Nacional permite que se lleve a cabo un allanamiento en una institución de control. ¿Qué lo hizo? No, Milton, a eso iba justamente. Lo sorprendente es que el juez no fue capaz ni siquiera de esbozar un argumento, porque cuando comienza a motivar y argumentar jurídicamente los supuestos por los cuales permite el allanamiento, dejó incompleta la frase. Es increíble, dejó incompleta la frase. Entonces dice, en cuanto al requerimiento solicitado, frase en blanco. Entonces, la información de la que dispone la Contraloría es una providencia de un juez de la Corte Nacional que no motivó. ¿Y qué cree usted que pasó ahí? En violación a la Constitución de la República, que en su artículo 16 dispone a los servidores del Estado a motivar todos los actos de la administración. ¿Qué cree que pasó? ¿Por qué pasó esto? Y es difícil responder. Nosotros estamos igual de sorprendidos que usted, Milton. En Contraloría realmente se vivió un ambiente de zozobra porque Fiscalía y la Policía estuvo alrededor de 6 horas en las oficinas de talento humano, sobre todo en las oficinas de talento humano. Ingresaron también al despacho destinado para que ocupe la máxima autoridad de la institución y al área de tecnología. Entonces, usted entenderá que al ser esta una medida extraordinaria, y los funcionarios sufrieron realmente una afectación. Y le digo, Milton, con total sinceridad, luego de esa diligencia, muchas personas, muchos servidores de la institución se me han acercado a decirme que tienen miedo de que vayan a sus casas, de que tienen miedo que vayan nuevamente, que vean expuesta así su intimidad, si bien fue un allanamiento en la institución. Pero sí, van a los escritorios de los funcionarios, se hace preguntas ahí a la gente. Entonces, sí, me parece que la institución vivió momentos complicados. ¿Qué opina de Pablo Celi usted? Mire, el doctor Celi es en la institución considerado como una persona muy amable, de trato muy fácil, una persona muy culta. Buena gente sí es, yo lo conozco. Pero ¿perdón? De ahí, buena gente sí es, yo lo conozco, pero de ahí a un tema de honestidad. ¿Le sorprendió de todo lo que le acusan? Creo que por principio, cualquier persona que no cuente con una sentencia ejecutoriada en su contra, según la Constitución, es considerada inocente. En este sentido, creo que los funcionarios de Contraloría están pendientes del devenir de este caso y se espera que se aclaren las circunstancias. Valentina, usted hablaba de que hay personas que tienen miedo. Yo le pregunto, ¿usted tiene miedo? Mire, Verónica, creo que en general uno de mis mayores temores en la vida son las injusticias. Y como le refería al inicio de esta entrevista, siento que quizás haya circunstancias externas que puedan empañar mi carrera. Mire, yo he vivido toda mi vida de lo que me ha dado mi sueldo y creo que mi más grande patrimonio es mi buen nombre, mi trayectoria. Y en estas circunstancias he considerado que es bueno tomar decisiones, es bueno no aferrarse a nada en la vida, a relaciones, amistades, pero tampoco a trabajos. Y siento que yo cumplí un ciclo en la institución, siento que he dado lo mejor de mí y que me retiro, así como llegué a la institución con la conciencia tranquila y dispuesta a servir en otros espacios. ¿Qué es lo que planifica hacer ahora? Porque además está en las redes sociales, ya le vi en TikTok, ha crecido un montón. Le estoy viendo en su cuenta de Instagram, tiene en una semana 9,000 seguidores. Yo tengo 6,000 y me he demorado como 3 años. Cuente qué hace. La verdad no sé, Milton, a mí también me ha sorprendido. Soy un hit, ya. No creo que sea así. Mire, la razón por la que decidí abrir mis redes sociales, porque yo siempre he tenido un perfil muy bajo,
fue porque muchas personas aprovechando de fotos o imágenes o videos que están colgados en la página web por la exposición a la que me he visto sometida en esta época, abrieron perfiles falsos y para poder hacer una denuncia a las redes sociales me aconsejaron que abriese las cuentas para desde ellas poder hacer este proceso. Esa fue la razón que me motivó a abrir las redes sociales. Créame que a mí me ha causado la misma sorpresa, más inclusive sorpresa que usted, cómo es este mundo actual de redes sociales y cómo se han desarrollado. Dicen que abrió TikTok para responder a la fiscal. No, Milton, eso Se confundió ahí, ¿no es cierto? Hubo una confusión ahí, una coincidencia. No, de hecho, el TikTok fue abierto una semana antes de que se diese el allanamiento. Yo no sé cómo funciona bien los momentos en que explota, se hace viral algo. Supongo que después del allanamiento hubo mayores búsquedas en la red social y por eso apareció como si en ese momento recién se hubiese creado. Pero en realidad fue abierto una semana antes de esta diligencia. Bueno, dicen que a lo mejor eso, no creo que sea influencer, pero sí puede ir por el camino de la política. Mire, Milton, a mí me encanta la política, me encanta leer de política, me encanta estudiar ciencias políticas, me encanta tratar de entender cómo se configura la política en el país. Pero yo no soy política, yo he tenido una carrera técnica, toda mi vida ha sido así y estoy segura que este será el mismo camino que tome mi vida en el futuro. Doctora, muchas gracias por atendernos. Si es una pregunta final nada más, ahora que usted deja Ya nos están volando, pero bueno, ya. Ahora que usted deja ser subcontralora general del Estado, ¿cómo queda la Contraloría? ¿Cuál es la situación? ¿Se queda céfala? ¿Quién tendría que asumir o qué debería pasar? Mire, Verónica, según la Ley Orgánica de Servicio Público, la autoridad nominadora continúa siendo el doctor Pablo Celi. En ese sentido, será él, como autoridad nominadora, a quien le corresponda tomar decisiones con respecto a su conducción en el futuro. Bien, doctora, le agradecemos. Gracias por acompañarnos y tenga buen día. Suerte. Gracias a ustedes. Un saludo especial.